Bienvenidos a La Verdad no peca, pero cómo enoja. Conclusiones y reflexiones sobre la primera entrega del podcast presentado por Roberto Dardón, un simple mortal. Después de una larga exposición de hechos históricos que para quienes no los conozcan ya están disponibles en la lista de reproducción de cada revolucionaria 1944-1954 de este mismo canal, quedan varias interrogantes que bien valen la pena ser formuladas. Algunas han quedado plasmadas en las fuentes utilizadas de este podcast, como la obra más reciente del profesor e investigador y académico Carlos Sabino, titulada Arbenz, una biografía, y otras que fueron surgiendo durante la redacción de estos guiones. Pero para hilvanarlas, me remito a los contenidos del cuarto y quinto audio, que, como lo repito, están disponibles en el listado de reproducción antes mencionado, en los que se narran los dilemas del presidente de la República, coronel Jacobo Arbenz, quien tuvo que enfrentarse, en definitiva, a sus expectativas políticas iniciales. Pues bien, vamos a dar paso a las preguntas que quiero compartir con el amable público audioreceptor. ¿Por qué ni Arbenz ni nadie del alto mando militar, sean del Estado Mayor o del Ministerio de la Defensa Nacional, marchó al frente de batalla en contra de las tropas de liberación en persona, tal y como lo demandaba la tradición castrense guatemalteca? Y de esta pregunta inicial se desprenden dos dudas. ¿Será que en el fondo Arbenz y sus altos mandos no eran realmente verdaderos soldados fogueados en los campos de batalla, sino meros teóricos de la guerra o simples militares de escritorio? ¿Acaso estos personajes desconocían algo tan elemental como que su sola presencia podía hacer la diferencia entre una moral abatida por la propaganda y la reafirmación del espíritu de cuerpo general de oficiales y tropas contra la agresión externa? Cabe también mencionar lo siguiente. Si el Ejército Nacional de la Revolución dio repetidas muestras de lealtad a sus comandantes en jefes durante toda la década de gobiernos revolucionarios, ¿por qué se impidió el despliegue del Cuerpo de Aviación Guatemalteca, CAG, contra la liberación, tal y como se demostró anteriormente contra los intentos golpistas de 1949 y 1953, donde obviamente se requirió del uso de la aviación para contener a los levantados? ¿De qué sirvió tanta jactancia y, y tanta falta de tino del arbencismo en diversos hechos contra los opositores políticos, contra los terratenientes, contra la Iglesia Católica, contra la United Fruit Company y contra otros gobiernos extranjeros, si al final el mismo presidente de la República no hizo nada para defender a su propio gobierno? Estas preguntas de esta forma quedan hechas. Que cada quien saque sus conclusiones personales sobre el tema. Y pues si pretende responderlas, pues que lo hagan con conocimiento de causa. Pues bien, a lo anterior, yo me atrevo a responder a grandes rasgos. Y parafraseando un tanto a Sabino, eh, utilizando su última obra, que al final de cuentas los responsables políticos que el segundo gobierno de la revolución fracasara, aparte del mismo Jacobo Arbenz, fueron Juan Manuel Fortuny, Carlos Manuel Pellicer, Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, Leonardo Castillo Flores y demás miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, asimismo María Vilanova, por influir en decisiones políticas sin ser ella misma elegida democráticamente. Es decir, estamos hablando del círculo político de comunistas incrustados en la coalición de partidos arbencistas. Aparte del duro señalamiento que ya en su momento hiciera el coronel César Augusto Silva Girón en sus muchas publicaciones y sobre todo en la batalla de Hualán. Asimismo, otros escritores militares como el coronel y expresidente de la República, Guillermo Flores Avendaño, tampoco tiene mucho sentido seguir insistiendo a casi 70 años de los hechos que el Ejército Nacional traicionó al coronel Arbenz. Las pautas de ser obediente, apolítico y no deliberante durante los sucesivos levantamientos contra el régimen revolucionario, asimismo el de Arevalo, demuestran con creces que hubo, al pie de la letra, seguimiento de la obediencia y lealtad que la institución armada tuvo frente a los gobiernos revolucionarios. Aún con lo anterior, no duraron
no dudaron en señalarle al presidente vía su gabinete de seguridad y defensa, como se mencionó en los anteriores audios, que existieron acciones de alborotadores infiltrados dentro del gobierno y sus consecuencias dentro y fuera del Estado. Para quienes deseen saber un poco más del asunto, pues remítanse a los audios que ya se compartieron. Razonando los argumentos anteriores, podemos finalmente concluir en lo siguiente. El Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT y Arbenz se aventuraron a un proyecto inviable en lo político, en lo social y en lo económico. Y en ese sentido, subestimaron y despreciaron a sus adversarios políticos internos. Y por lo consiguiente, jamás evaluaron la magnitud de la reacción política externa. También se aferraron contumazmente, incluso después, a una visión errada de la realidad. Y para mayor escarnio, para el siempre mencionado presidente de la República, el PGT lo utilizó, es decir, a Jacobo Arbenz, con el simple fin de alcanzar sus objetivos políticos para luego dejarlo abandonado a su suerte. Agregando a lo anterior, los herederos políticos del PGT, es decir, las izquierdas subversivas y luego postrevolucionarias, volvieron a manipular su nombre como figura central de su martirologio ideológico, en calidad de símbolo, y hasta la fecha se sigue utilizando como una muletilla discursiva. Por último, debido a su poca o nula formación fuera del ámbito militar, Arbenz se dejó llevar por su entusiasmo pueril. Fue en definitiva un idealista irremediable. Pero antes de terminar esta locución es necesario ventilar los últimos pero interesantes episodios relacionados a la primavera democrática, los que de alguna u otra forma pues tienen alguna relevancia en la discusión y anecdotario político de nuestro país. Ambos están o fueron revelados por académicos numerarios de la Academia Guatemalteca de Geografía e Historia en su debido momento. El primero obedece a un incidente muy conocido en su época y que fue de amarga recordación para nuestros mayores, que con posterioridad cabría dentro de la categoría de destrucción del patrimonio cultural e histórico. El primer incidente aparece como extracto de una serie de artículos publicados por el vespertino La Hora desde finales de 1993 hasta principios de 1995, que luego aparecieron compendiados en la opus magna del recordado abogado, escritor, diplomático y catedrático Ramiro Ordóñez Jonama. Por lo mismo, le cedo la palabra a mi finado maestro. Solo para contextualizar, él en ese momentito le estaba respondiendo en aquel artículo a la señorita, hoy señora Rosina Casali, una serie de datos y argumentos relacionados al quehacer artístico del segundo gobierno de la Revolución. Y para poder iniciar la locución sobre este incidente, pues le cedo las líneas, como he dicho anteriormente, a Ramiro Ordóñez. Dije unas líneas atrás en el capítulo 23 que el movimiento artístico guatemalteco es un todo, justamente por su historia. El gusto y las tendencias que venían madurando y nutriéndose en experiencias exóticas produjeron el centro cívico. Pero en su planificación, diseño y ejecución no tuvo absolutamente nada que ver el gobierno de Arbenz. Y aquí abre una cita a pie de página que es la importante y que quiero compartir con ustedes. Lo que sí hizo el gobierno de Arbenz, y a partir de este momento voy a ir explicándolo con las imágenes de las diapositivas, que por favor pido que le presten atención. Y eso le pasó a Rosina en Fly, fue demoler el templo de Minerva, que estaba en el extremo norte del Boulevard del Hipódromo o Avenida José Simeón Cañas. El director general de Caminos, ingeniero Constantino Bernasconi, declaró que la estructura era ya muy vieja, que se estaba cayendo y que constituía una amenaza. Su estructura, según comentaba el ingeniero, es de bajareque, forrado de lámina, dijo, y ofreció invitar a la prensa para presenciar la demolición, la cual tuvo lugar el viernes 29 de mayo de 1953,
con la complicidad del ministro de Comunicaciones, coronel Carlos Aldana Sandoval, y la íntima indiferencia del alcalde capitalino, ingeniero Juan Luis Lizarralde. La dramática fotografía que perpetúa el momento en que colapsó, dinamitando uno de los monumentos más bellos que ha tenido la capital de Guatemala, fue publicada por lo menos en los diarios La Hora y Prensa Libre. Si a estos depredadores no se les hubiera puesto freno en 1954, seguramente ya hubieran dinamitado el Gran Jaguar, la Iglesia Catedral Metropolitana y quién sabe cuántos otros monumentos más. Otro caso que ilustra claramente el rumbo que Guatemala estaba tomando bajo el arbencismo es el de la Biblioteca Nacional y Archivo General de Gobierno. El doctor Arévalo, como un gesto simbólico muy a tono de su cautivadora personalidad, quería que el edificio de la Biblioteca Nacional fuera uno de los que presidiera sobre la Plaza Mayor, justamente con el Palacio Nacional, la Iglesia Catedral, el Ayuntamiento, el cuartel y el portal de comerciantes. Decidió que se construyera en parte del predio que ocupó antiguamente la Guardia de Honor y parque o plazoleta de este momento. Plaza situada entre la Cuarta y Quinta Avenida y la Séptima y Octava calles. La obra se inició el 4 de abril de 1948 y se esperaba inaugurarla en diciembre de 1950, pero Arévalo no logró concluirla durante su mandato. El coronel Arbenz no se preocupó por su finalización, pero el coronel tan denostado Castillo Armas sí lo hizo y la concluyó e inauguró el 15 de septiembre de 1956. Y para poder contextualizar lo que anteriormente mencioné, quiero irles mencionando con las siguientes fotografías todo ese proceso tristemente célebre dentro del anecdotario de las viejas crónicas de la ciudad capital. Pues aquí vemos, bueno, anteriormente vi esta imagen es, es de las, si mal no estoy, es de la serie de fotografías que en su momento un célebre fotógrafo de principios de siglo, Alberto García, García Alberto García Valdeavellano, perdón, un antiguo fotógrafo español que vino a radicarse a Guatemala, pues se registró para la posteridad muchos de los sitios históricos que hoy ya no existen en la ciudad capital. Y aquí vemos ese monumento que en su momento se hizo para poder celebrar a la juventud estudiantil de tiempos del dictador Manuel Estrada Cabrera. Y como se mencionó anteriormente, pues estaba en el Hipódromo del Norte. Esta es una fotografía, si mal no estoy, entre 1908 y 1905. Esta otra es de casi medio siglo después. Y como vemos, ya no estaba dentro de un ambiente de tipo ecuestre porque ya el hipódromo había dejado de ser utilizado y se había reemplazado, pues, entre otros usos secundarios, por un diamante de béisbol, por cierto, un deporte muy del gusto de los tan despreciados y denostados yanquis e imperialistas yanquis, pero que en definitiva pues había que darle un poco más de espacio a aquel campo que pues requería de la ampliación de sus graderíos para poder seguir observando aquellos tan interesantes juegos de pelota. Pero en eso pues estaba estorbando el viejo templo de Minerva, que en su momento, según lo comentó también la obra de Carlos Sabino como un anexo, que había un contrato nunca cumplido para que este viejo templo, este viejo monumento de Minerva se convirtiera en un museo. Pero como vemos, el templo pues estaba estorbando el crecimiento de aquel diamante, con el cual pues empezó a tapiarse en su flanco más, si mal no estoy, en su flanco oriental, para poderle dar paso a los graderíos. Y aquí vemos otra toma de la misma época, junto con la famosa y tristemente célebre imagen de la demolición del templo de Minerva. Aquí vemos parte de los escombros del monumento, la gente que llegó a apreciar aquel triste espectáculo.
Aquí pues ya se le estaba empezando a dar un uso informal de graderíos para poder observar los juegos del muy imperialista juego de béisbol. Como se darán cuenta, pues lo que estamos viendo no son precisamente escombros de bajareque y de lámina común y corriente. Aquí vemos también un, un rótulo promoviendo una muy conocida marca también de origen imperialista norteamericano. Y también podemos apreciar perfectamente la naturaleza de los escombros, que no eran precisamente de lo que mencionaba el ministro de Comunicaciones. Aquí una foto un poco dantesca en lo que terminó el friso de aquel monumento, entre escombros de, de esos tipos de construcciones tan macizas y los artesones de lámina, eso sí hay que hacerlo ver, sí estaban las cubiertas hechas de lámina. Y aquí pues unas muestras de lo que realmente es el bajarec, o sea, entre lo anterior y esto, creo que es más que evidente la diferencia de una y otro tipo de construcción, así que los argumentos esgrimidos por esta gente pues creo que eran más excusas de tipo político que un verdadero espíritu de renovación y de continuación de algo bueno. Es decir, el monumento se destruyó por el carácter ideológico que traía tras de sí una construcción hecha por un antiguo gobierno liberal. Irónicamente de un paisano del propio Arnes, porque Estrada Cabrera era de Quetzaltenango. En el segundo, y quizás aquí vamos a cerrar comillas, y vamos a referir el segundo incidente del que yo quiero hacer narración. Este es un dato un tanto árido y aburrido, pero es mucho menos conocido. Pero creo que el interés radica en algo que hoy en día desata pasiones en las redes sociales. Y me refiero a las prácticas corruptas de la malversación de fondos públicos. En este caso se involucró las finanzas del gobierno de Arbenz que ocurrieron durante la emergencia nacional causada por la invasión liberacionista, pues, que ya anteriormente hemos reseñado con bastante detenimiento. Esta información proviene de 4 artículos publicados en el diario Prensa Libre entre el día 13 de diciembre de 2018, perdón, y el 1 de enero de 2019 por el economista, catedrático y escritor José Molina Calderón, y que están perfectamente a la disponibilidad de quien los desee buscar en línea. Y paso a hacer una síntesis de aquellos 4 artículos. En una declaración pública, el licenciado Raúl Sierra Franco, exministro de Hacienda y Crédito Público, es decir, el actual Ministerio de Finanzas Públicas, del gabinete de gobierno del ya referido Jacobo Arbenz, hizo una exposición de relación de primera mano respecto al uso de fondos del Banco de Guatemala para cubrir gastos relacionados al esfuerzo bélico contra la liberación. Los receptores de aquellos fondos fueron el jefe de las Fuerzas Armadas y luego presidente provisional, coronel Enrique Díaz de León, y el director del Departamento Agrario Nacional, mayor Alfonso Martínez Esteves. Cabe recordar que Díaz de León, pues, como bien sabemos, era, mejor dicho, perdón, no era Díaz de León. Cabe recordar que Alfonso Martínez Esteves era en ese momento el jefe de las fuerzas de reserva, que así las llama Molina Calderón, y que deben de entenderse como las milicias populares, que también ya hemos reseñado anteriormente. Pero asimismo, estuvo encargado, mejor dicho, de cerrar la compraventa de armas checoslovacas, como se mencionó anteriormente. Y como colofón, su nombre quedaría fichado para la posteridad como uno de los autores materiales del magnicidio del malogrado coronel Francisco Javier Arán, el verdadero soldado del pueblo. En su calidad de encargado de la Tesorería Nacional, el licenciado Sierra Franco y las máximas autoridades del Banco de Guatemala, Banguat, tuvieron que entregar 1.000.000 de quetzales, mitad en efectivo y mitad en cheques de gerencia,
en forma urgente el día 26 de junio para cubrir la adquisición de armamento. Ese era el argumento del gobierno. Esto se efectuó un día antes de que Arbenz presentara su renuncia, que según lo expuesto por el suscrito, nunca dio cuenta por escrito a su gabinete. Es decir, el gran discurso que se le señala a Arbenz, donde él renuncia a la presidencia, no lo hizo por escrito a su gabinete de gobierno como prescribía la norma. Y el caos desatado en los días siguientes obligó al licenciado Molina Sierra a refugiarse temporalmente en la Embajada Argentina, donde dio este testimonio pues, bastante sintetizado por escrito, donde él no había recibido dinero alguno de aquel movimiento bancario y que en última instancia desconocía el paradero de aquellos fondos públicos. Hasta la fecha nadie sabe qué pasó con ese dinero. Y cabe recordar que en aquella época 1 millón de quetzales significaba $1.000.000. Así que para quien quiera hacer el ejercicio intelectual de saber cuánto representaba $1.000.000, 1 millón de quetzales de 1954, pasados a nuestra tasa de inflación actual, pues creo que se va a llevar una inesperada y no muy grata sorpresa. Pues bien, con estas conclusiones y bueno, antes de concluir, mejor dicho, quiero enseñarles unas fotografías recordando un poco la intervención que Arbenz tuvo para justificar frente a su primer encuentro con el embajador John Peurifoy sobre lo que hacía la United Fruit Company en Guatemala. Pues quiero mostrarle algunas imágenes que lamentablemente no pude redactar contra un guión, puesto que pues, no he encontrado la información que no sea del todo negativa con la frutera, pero que en última instancia creo que habla muchísimo las imágenes sobre cómo fue el paso de aquella transnacional frente a las aspiraciones y de fuentes de trabajo de cientos de miles de personas durante tantos años. Aquí vemos si mal no estoy, es una colonia de jornaleros en algún punto de Izabal. A mano derecha vemos el final del tramo ferroviario hasta el muelle de Puerto Barrios, donde trabajaban cientos de miles de personas. Aquí vemos rápidamente una escuela para los hijos de los empleados. Aquí pues vemos que son cientos de muchachitos con infraestructura muy propia de la frontera, pues, obviamente de inspiración americana. Aquí vemos a los mismos estudiantes que podrían ser hijos de campesinos de cualquier parte perdida en Guatemala en aquellos días, pues en instalaciones, yo creería que hasta de mayor calidad de las que podía proveer incluso el sector privado de aquel momento, no digamos el sector público. Pues esto creo que podrá despertar más sentimientos de nostalgia a la gente que está en el interior de lo que podría presentar para la gente de la capital, porque para ellos la figura del ferrocarril representó oportunidades de progreso, de trabajo y de adquisición de toda clase de bienes a través de las cooperativas. Vemos que también aquí la misma gente, que bien podría ser cualquier persona del interior, teniendo la facilidad de obtener cualquier producto en los almacenes de la frutera. Hace poco alguien me comentó que su empleada doméstica ya entrada en años comentaba que ella había nacido en Bananera, en Izabal, y que ella recordaba que cuando ellos eran niños, siendo sus padres trabajadores, digamos, del más ínfimo de la frutera, comían todos los días carne. Tenían carne en los 3 tiempos si lo deseaban. Yo personalmente conocí a alguien que también creció en Bananera y recuerdo que en su momento, pues obviamente su planta y semblante pues era de una persona bastante humilde, pero lo curioso es que esa muchachita, porque era mujer, tenía un nivel de inglés muy superior al de los patojos de la capital y la verdad es que era algo muy sorprendente tomando en cuenta que era alguien del interior y que pues
había recibido una educación pues bastante buena por parte de quienes sostenían todavía en ese momento las escuelas de lo que quedó de la frutera, porque hay que señalar que aquella empresa pues desapareció de Guatemala y prácticamente de toda Hispanoamérica en el transcurso de la década de los 70. Y aquí vemos también instalaciones sanitarias para los empleados. Esto es prácticamente un hospital que hasta muchísimo tiempo después pudieron tener esas poblaciones del interior y que a su vez daban trabajo y que formaron a cientos de profesionales y técnicos en el sector salud, con lo cual yo creería que también vale la pena hacer una reflexión sobre el verdadero papel y su justa dimensión de la frutera en Guatemala. No solamente hablar sobre los aspectos de injerencia política, sino también el legado material y de formación humana que dejó aquella transnacional. Y por último, para terminar ya con este audio, pues quiero mostrar dos ejemplos también de inversión de aquella transnacional, tanto en el sector, en ambos casos del sector turístico. Aquí vemos el que fue en su momento el Hotel Palace. Este edificio todavía sigue existiendo. Si mal no estoy, en la esquina de la Cuarta Calle perdón, de la Cuarta Avenida y 12 Calle del Centro Histórico, zona 1. Y para quienes también andan pensando en que tienen un espacio privilegiado para poderle dar continuidad a su visión cosmogónica del mundo, es decir, a quienes pues tienen en muy alta estima la continuidad de sus propios ritos ancestrales, pues déjenme decirles que la actual vista de este templo, que lamentablemente yo no soy arqueólogo, pero es uno de los principales templos que hay en el sitio arqueológico de Saculeo, anexo a la cabecera departamental de Huehuetenango, que fue reconstruido por la frutera. Que haya sido una reconstrucción de acuerdo a los estándares de la disciplina arqueológica o no, pues eso se lo dejo como criterio de discusión para los especialistas de la materia, pero a lo que voy es que este monumento prehispánico se encuentra en esas condiciones gracias a que la frutera pues mandó a reconstruirlo. Así que denle gracias a esos gringos bananeros por todo lo que pudimos ver en estas últimas imágenes. Y ya con estas conclusiones, pues finalizo esta serie de audios donde se compendia una parte muy pequeña de la convulsa pero interesante historia reciente de Guatemala entre 1949 y 1954, donde el reto de sintetizar esos 6 años fue significativo por la cantidad de detalles que pues, ustedes habrán podido darse cuenta para considerar durante el relato, pero que aún así espero que hayan sido de su interés y provecho escucharme. Y habiéndome extendido en más de 45 minutos, pues respecto al programa al que yo hago réplica, pues no me queda más remedio que agradecer su fina atención, esperando una próxima oportunidad para relatarles algo más de nuestra interesante historia patria. Por lo pronto, pues me despido. Hasta pronto.